Bueno, les doy la bienvenida a este vivo que en realidad está grabado, que se llama Pensando las maternidades lésbicas, las parentalidades gays y la ESI en nivel inicial. Este nombre que es así, que parece muy largo, pero que es interesante, y me gusta mucho esto del pensar, lo vamos a hacer en conjunto con Gala Dazzo, que es licenciada en Comunicación Social de la UBA, y becaria doctoral del CONICET, que vemos acá al costadito, y bueno, yo soy Laura, para quienes quizás se incorporan y ven ahora este video, Laura Canals, soy docente, licenciada en psicopedagogía, y desarrollo este proyecto que se llama Poner en Juego. Bueno, Gala, primero muchas gracias por poder armar esta charla conjunta y fundamentalmente por poder escuchar cuestiones que, si bien tienen que ver con una investigación, nos ayudan a pensar, y un poco esta es la idea, ¿no? Que quienes siguen este espacio de Poner en Juego les sirvan un poco estos datos y esto que vos estuviste observando desde tu investigación, para poder pensar hoy las escuelas, principalmente al nivel inicial, pero uno podría ampliarlo a las escuelas, con respecto a la diversidad en las familias, las configuraciones familiares diversas. Así que bueno, primero si querés contar un poquito de tu investigación y largamos la charla. Bueno, bueno, gracias Lauri también por darme la oportunidad de poder charlar con vos. Me parece que estos espacios dentro del ámbito científico son más que necesarios, poder vincularnos por fuera de los congresos, por fuera de los seminarios de doctorado y de las aulas de posgrado, me parece que es necesario para la ciencia y sobre todo para las ciencias sociales. Bueno, mi investigación empieza en 2015, más o menos. Yo tenía que hacer mi tesina de grado, que es un gran cupo todavía dentro de la carrera de comunicación social de la UBA. Y entonces un día, nosotros ahí podemos elegir cualquier tema de trabajo, y un día estaba mirando la TV pública y di con el caso de Luana, la nena trans, que en ese momento Luana tenía 4 años, una cosa por el estilo, y la escucho por primera vez a Gabriela Mansilla contando su experiencia, y bueno, ella contaba que había tenido que cambiar de jardín a su nena porque había sido discriminada, y la frase que me quedó es que los padres y las madres tenían miedo de que sus hijos se contagiaran. Sí, es cierto. Y entonces yo escuché eso, ¿no? Que ya era 2014, ya íbamos 4 años de matrimonio igualitario, y me sorprendió muchísimo que eso pasara. Me conmovió su historia, pero además yo pensé que eso ya no existía dentro del sistema educativo, en mi cabeza, ¿no? En mi prejuicio, en mi desconocimiento, o, o en mi idealismo quizás. Y bueno, entonces, a partir de esta experiencia, yo me pregunté qué estaría pasando con las lesbianas y con los gays. Y me interesó particularmente el nivel inicial, porque yo creo que es ahí donde hay que comenzar y donde se estructuran un poco las bases de lo que viene después. Tal cual, bien. Bueno, así que hice mi trabajo. No, sí, dale. Yo, vos me escuchás, Lauri, porque se Sí, corta, perdonen, se Alicia, va pero se está cortando, cortando y no sé, pero no se va veo. cortando y hay un poco de delay, pero no importa, se escucha igual. Ok. Te quería decir, si querés, continúo como para terminar de contarte bien Sí, cómo fue toda perfecto, la investigación, perfecto. al menos que tengas una pregunta. Bueno, así que en ese momento empecé a buscar familias para poder entrevistar, y empecé a buscar también maestres, jardineres, con los que hubieran tenido en sus salas niñas con estas conformaciones familiares.
hubo otra pata también, que no es necesario mencionar porque después medio que quedó de lado, y ese fue mi primer trabajo, ¿no? Trabajé con 6 familias en profundidad, 5, todas de Ciudad de Buenos Aires, 5 familias lesbianas y una de 2 papas gays. Esto es importante decirlo también, había familias ensambladas dentro de estas conformaciones familiares, porque muchas veces se piensa que se arranca desde cero, o se piensa en que tienen un bebé, y va, que también es algo que está ocurriendo ahora, y ocurre hace ya unos años, pero muchas veces hay uniones heterosexuales previas, después la madre o el padre tiene una nueva pareja, homosexual, lésbica, y bueno, los niños conviven con esta nueva pareja. Claro. Bueno, después esa fue mi tesina de grado, para conocer cómo era el estado de situación en ese momento. No hubo niñas que estuvieran implicadas, y ya el salto al doctorado fue continuar con una de estas familias, ya dentro del jardín de infantes, y poder hacer el trabajo de campo al interior de lo que fue primero sala de 4 y después sala de 5. Bien. ¿Y qué cuestiones concretas, sin obviamente entrar en cuestiones personales, ni de la institución en la que estuviste trabajando, ni de las familias, obviamente, pero sí aquellas quizás que puedan servir justamente para pensar estas maternidades y paternidades, ¿qué situaciones concretas viste pensando en esta primera hipótesis que vos decías, ¿no? De que suponías que la escuela no tenía esta actitud? La realidad es que hoy todavía esto que pasaba con Luana sigue sucediendo, y por eso es tan importante que estos temas se trabajen y se instalen. ¿Qué cosas observaste concretas quizás en actitudes o en actividades, específicamente en el nivel inicial, que recuerdes? Bueno, puedo remitirme también a las cosas que me contaron, o a un caso muy específico, una experiencia que me resultó muy dura, de una nena que tenía unos 3 años. Esto no lo observé, pero sí fue un testimonio que recopilé, que es, bueno, como sabemos, o no, dentro de los contenidos de nivel inicial, es obligatorio, dentro de la ESI, es obligatorio abordar la noción de familias. Hay una propuesta concreta que es que cada niña dibuje a su familia y después la cuente al resto de los compañeros. Bueno, esta nena, no recuerdo si estaba en sala de 3 o en sala de 4, era un jardín confesional, era un jardín católico, y ella le cuenta a un compañerito que había estado jugando con su mamá X y con su mamá Y. Bueno, entonces el compañerito se queda extrañado, todo esto se lo relató la maestra jardinera, ¿no? Después. Y le dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Pero de tu papá? Y entonces la nena le dice, no, yo estuve jugando con mi mamá, y repite lo mismo, ¿no? Y entonces el nene se pone a gritar y le dice, no, pero tu papá se pone muy insistente, la nena se va, y después de esto, la nena empezó ya había dejado había empezado a controlar el esfínteres, dejó de controlar el esfínteres, empezó a hacer pis, empezó a hacer caca, empezó a ver Sí, un retroceso en todo lo que había en su desarrollo. Sí, tenía algunos libros que eran representativos de 2 mamás y los rompió. Y el tema fue que, claro, la intervención, en ese momento la docente no interviene, y la docente interviene posteriormente al hecho, planteando esta actividad que propone la ESI. Y la nena no quiso hacer la actividad. Entonces, una de las cosas que yo pensaba es que hay que tener cuidado con estas cuestiones, porque si no intervenimos
o no sé si no se interviene antes, si se espera a que el tema surja en algún Parezca, claro, momento, puede aparecer de una manera que puede ser violenta claro, para el niño quizás no tiene herramientas en ese momento para poder explicarlo, para poder defenderse, y después el daño ya está hecho. claro. Entonces, esto lo escuchaba el otro día en un vivo de Pariendo la Palabra, que estuvieron también con vos, las chicas, Sí. Eran dos técnicas en recreación, y estaban con Bariludens de Bariloche, y ellas hablaban un poco de que tenía que estar esta necesidad de intervenir, de implicarse, de tomar partido, de que no podemos ser neutrales ya frente a la decisión, porque ese es uno de los riesgos que se corren, ¿no? Digamos, después sí se puede hacer la actividad, pero incluso Claro. haciendo la actividad, el niño puede no querer hacerla, está en todo su derecho, Exacto. y además estaba dañada, estaba dolida. Tal cual. Entonces nunca se supo cómo se resolvió eso, porque una de las mamás me contaba que ella no sabe cómo lo resolvió en su cabeza, finalmente. Claro, cómo lo procesó de alguna manera. Bueno, y después otra cosa que ya me pasó estando en campo, tuvo más que ver con el hecho de que se considera que no es necesario hablar de este tema. No es necesario como enfocar específicamente y decir, ahora vamos a hablar de tal cosa, porque, ¿no? Sería Claro. un poco así. Como que mientras está todo bien, mientras no hay ningún tipo de conflicto, entonces, ¿para qué vamos a hablar? Claro, mejor no movamos el avispero, digamos. Un poco sería como esa idea, bueno, mejor dejemos las cosas como están. Pero no es así, Sí, justamente sí, tal cual, por la situación que contaste. Sí, esto ya me pasó después, me pasó el año pasado, pero lo que a mí me parece importante, o lo que yo creo en base a estas situaciones, que eso, por supuesto, son decisiones de las docentes, y lo cierto es que en este colegio no había una planificación específica en educación sexual integral, había docentes que estaban formadas en educación sexual integral y que la aplicaban dentro de las salas, pero no había una política educativa global en torno a esto. Pero lo que ocurre es que si no se charla por adentro de la sala, van a empezar a surgir canales informales por afuera. Entonces, de una u otra manera, digamos, el tema se va a abordar, y si no lo aborda la escuela, lo van a abordar las familias o el resto de la comunidad educativa en la que está inserta la familia materno-lésbica o la familia homoparental. Bien, ¿y qué pasaba con las propias familias? Digo, vos contabas recién la situación de esta mamá que decía, no sé cómo habrá procesado, de alguna manera igual creo que con todo lo que le pasó, digamos, todo el retroceso, ahí estaba el procesamiento, como pudo, a la edad que, además, siendo chiquita. Pero ¿y qué pasaba con estas familias materno-lésbicas, paterno-gay? ¿Qué pasaba con su vínculo con la escuela al no hablar del tema? ¿Cuál era un poco el planteo? ¿Qué aparecía en esto? ¿Parecía que estaba todo bien, esto de que no se hablaba? No sé, un poco, ¿qué pudiste ver? No, digámoslo, ninguna de las familias reconoció haber pasado por una situación de discriminación cuando se hicieron entrevistas y se les preguntó si habían atravesado algún señalamiento o alguna situación de violencia, no, decían que no, incluso cuando pasaban estas cosas, ¿no? Entonces, esto ya es muy propio de los sentidos de cada familia, de cómo cada familia, cada maternidad procesa lo que le está ocurriendo a su niña. Sí estaban de acuerdo en que se hablara sobre esto, sobre la diversidad familiar, pero no como un tema puntual, sino como un tema más. Que de hecho, bueno, también es lo que se propone
Tal cual. En los cuadernillos de educación sexual integral. Digo, esto es un contenido, porque esto es independiente de si hay o no niñas con mamás lesbianas o padres gays. O sea, esto es un contenido que tiene que estar dentro de la sala. Totalmente. Hablar de la diversidad familiar y no solamente porque haya disidencia sexual en los integrantes Totalmente de de acuerdo. los familias, sino porque es un contenido que está dentro de la currícula y que además es un derecho adquirido y es un derecho humano, digamos, ¿no? Así lo definen en los... No, y es que además Está definido. hace, a ver, digo, si uno piensa la educación sexual integral dentro de las escuelas, como el derecho por un lado, pero además la formación integral de una persona, es importantísimo que en la formación integral de las personas, sean niñes de nivel inicial o adolescentes en el colegio secundario, o en la formación docente en el terciario o en la universidad, eh, estos temas aparezcan porque justamente lo que necesitamos es que se desarme la idea de lo heteronormativo, de lo binario, o sea, que se desestructure un poco esto, y la educación, o por lo menos, bueno, yo como vengo del espacio de la educación, para mí la educación tiene que tener este poder transformador. Es necesario que lo pensemos desde ese lugar. Coincido absolutamente con lo que vos estás diciendo, va más allá de que en la sala o en el aula tengamos o no tengamos niñes con familias, digamos, con distintas configuraciones familiares, que sean familias diversas. No importa si lo tenemos o no lo tenemos. Esto tiene que formar parte de la currícula. Así que en eso coincido. Y vos decías entonces que, o sea, no aparecía, o sea, lo que aparecía era, bueno, no fuimos discriminadas, como que estuvo todo bien, pero de alguna forma vos veías que había, digo, más allá de lo que ellos percibían, vos veías que sí había situaciones que de alguna forma no fomentaban esta cuestión de abrir a la diversidad, o no. Sí, igual creo que quizás me faltó aclarar una cosa, digamos, cuando yo planteo mis objetivos de investigación para entrar al campo, nunca se planteó desde un punto de vista patológico, y mi intención nunca fue ver si el niño en cuestión tenía algún problema psicológico o tenía alguna dificultad en su desarrollo, para nada. O sea, no iba en esa línea. A mí no me interesaba específicamente él, sino que yo quería conocer cómo eran las dinámicas escolares, cómo eran las prácticas, cómo se abordaba la noción de familias dentro de las salas, qué pasaba con la comunidad educativa, qué pasaba con directivas auxiliares, el resto de las docentes, el vínculo de la docente, no solamente con el niño, sino con el grupo, y el vínculo de las madres con el colegio, pero después con el colegio, con el resto de todas las familias, ¿no? Bien, Porque si no bien. parece que es como, bueno, no es que, o sea, la idea no era ver cuán discriminadas Está eran, perfecta la sino todo lo aclaración. contrario. Claro. El objetivo estaba más puesto en ver qué pasaba con la escuela, qué hacía la escuela y cómo se abordaba la temática en función de esto, sobre todo porque una escuela católica, es una escuela católica, y bueno, y de empezar a descubrir ese entramado de sentidos que se daban en torno a esto, ¿no? Bien, y entonces, a Porque ver, si no, no, pero está perfecta la aclaración, y está bueno porque es mirar en lo escolar, y desde ahí, digamos, de alguna manera, como ayudar a repensar, bueno, cuáles serían eh, como estas prácticas que, quizás específicamente en el nivel inicial, pero uno lo puede pensar también en general, cuáles serían estas prácticas que la escuela es necesario que modifique. Quizás vos dijiste una de alguna forma, o por lo menos yo la leo así, cuando decís eh, que se aborda el tema una vez que surge, no previamente. Bueno, quizás en las planificaciones, que esto aparezca como un tema más, o sea, cuando se habla de familia, en el nivel inicial se habla de familia, tenerlo como una opción, no hablar de cierto tipo de familias y nada más, y cuando hablo de cierto tipo de familias es a toda la configuración familiar, a una familia de una sola mamá, de un solo papá, de familias que a veces los chicos están a cargo de las abuelas,
o hay familias ensambladas, vos hablaste también de esto. Entonces, una sería esa. ¿Qué otras prácticas podrían, desde tu mirada, y un poco a partir de lo que vos viste, Sí, sí, sí. te parece que se podrían repensar? Digo, retomando el título de esta charla, ¿no? Esto de pensar las maternidades y parentalidades dentro del nivel inicial. ¿Qué otras prácticas te parece? Yo creo que en principio, a ver, es complejo porque también tiene que existir un aval institucional y el docente o la Totalmente. docente tiene que sentirse amparado o resguardado frente a estas cuestiones, porque si no, sabemos que esto después trae problemas. Entonces, Ujú. eh, la política específica de la institución y el posicionamiento de la institución es muy importante para que el docente se sienta o la docente se sienta avalado para poder abordar estos temas, Totalmente. pero lo que me pasó a mí específicamente en este caso es que el tema familia no era un tema para trabajar. Claro. Entonces, claro, cuando yo hice la pregunta, que para mí era como, bueno, ahora yo te pregunto esto y acá se me abre un mundo, y la respuesta fue, no se trabajó, no se trabaja el concepto de familia. Claro, bueno, me dejó como un poco sin palabras, porque yo iba, que por supuesto, aunque vos no estés trabajando el concepto de familia de manera explícita, estás construyendo sentidos en base Tal a cual. determinado modelo, Tal ¿no? cual. Eh, y, y bueno, yo sí creo que, por eso te decía, que es necesario que, contando con este aval institucional, eh, se proponga el diálogo, se cuente en otras familias, y esto no hay otra forma de atravesarlo que no sea eh, enfrentándolo, ¿no? Ujú. Eh, no hay otra manera. Sí creo que es muy bueno y este aporte que vos haces en cuanto a lo lúdico y poder plantearlo como un juego me parece que es más fácil Ujú. porque se vuelve un contenido que es menos expositivo, que es como que va a implicar determinada cuestión, sobre todo de incomodidad para él o la profesional. Entonces creo que a través del juego pueden surgir otras cosas y está bueno pensarlo así, porque si no, y puede ser que genere, sí, incomodidad o ganas de no abordarlo por si llega a pasar algo. Claro, claro. Eh, la parte del juego me parece central, es más fácil incluso quizás, igual esto lo estoy pensando, yo no soy docente, no he terminado el profesorado aún, eh, pero creo que puede ser un recurso más accesible para que el docente en su actividad se sienta un poco más cómodo. Y sí creo que, bueno, que hay que tomar una decisión y que hay que trabajarlo, porque digo, si no salta, ahora no es un emergente específico, que igual también se propone que se trabaje a partir de un emergente, no es que no, el tema es que si el emergente es violento, ahí nos enfrentamos frente a una situación compleja, el emergente puede ser una cosa sencilla, bueno, se charla y se sigue, pero si el emergente genera un daño, me parece que ahí hay un problema. Eh, entonces creo que tendría que ser una temática específica a contemplar dentro de la sala de 4 y de 5, y bueno, y después extenderlo al resto de los niveles educativos, ¿no? Perfecto. Y quiero retomar algo de lo que dijiste porque, a ver, por un lado porque coincido y por el otro lado porque suele aparecer bastante seguido cada vez que hablamos o que, digamos, yo propongo alguno de estos vivos, y es que siempre vuelve esta cuestión de la decisión, a ver, por un lado institucional, o sea, que la escuela pueda desde lo institucional, que además debe, digo, igual ya sabemos que debe, pero hay muchas cosas que debe y no las hace, pero digo, debe porque hay una ley de educación sexual integral. Entonces, por un lado existe esto, pero por otro lado, algo que vos dijiste que es verdad, que el juego puede facilitarlo, que es la incomodidad, que le puede generar al docente, pero también es cierto que hay que trabajar sobre esa incomodidad, ¿no? O sea, yo creo que el gran cambio es que los adultos y los docentes en particular puedan abrir un poco su cabeza, podamos, digo, y yo me incluyo porque para mí también fue todo un proceso. Yo tuve que leer y
Y hay algo también, de nuevo, ¿no? de cuestiones de los derechos humanos que es necesario que tomemos en cuenta. Hay niñes y hay adolescentes de por medio. Vos hablaste de una situación puntual, que si bien aclaraste que no, vos no hacías hincapié en lo que le podía pasar, si era discriminada o no era discriminada, pero sí es importante, digo, desde el lugar docente es importante que tomemos en cuenta esto. ¿Qué pasa con el sufrimiento de ese niño o de ese adolescente, o de ese niñe puber, la edad que tenga? Entonces quiero un poco como quedarme con esto que vos planteaste, y que suele surgir cada vez que uno habla de cuestiones de la educación sexual integral, que es qué es lo que nos atraviesa a nosotros como personas, como docentes, para poder llevarlo al espacio de la sala o del aula, de alguna manera. Que el juego puede Sí, facilitar, porque pero no es suficiente. sí, porque además, digamos, a ver, aunque no estemos hablando de los tipos de familia, sabemos que existe un tipo ideal de familia que está constituido por un varón y una mujer. Entonces, una vez que era justo una fiesta patria, no recuerdo cuál, Mm. y entonces ya en sala de 5 me acuerdo que la docente hizo un comentario en relación a qué pasaba con, con los abanicos, porque estaban trabajando las letras, estaban empezando a alfabetizarse. Entonces empezó a contar cómo las mujeres, esto la verdad es que me excede porque no sé si es cierto, es un mito, pero desconozco, cuando cuando estaban en el espacio público, le demostraban a un varón que estaban interesadas o no en él, moviendo de determinada Sí, manera el abanico. supuestamente existe un lenguaje del Como, abanico, no en el espacio público, pero sí supuestamente existía un lenguaje donde si lo cerraban, si lo ok. abrían, en los Yo no sé bailes. cómo eran los sentidos en ese momento, Sí, desconozco, porque como 200 años atrás la verdad que ni sí. idea. Eh, pero bueno, la cuestión es que, claro, yo pensaba y decía, bueno, ella acá está construyendo una pareja, ¿no? No está diciendo, bueno, ahora hay una unión entre un hombre y una mujer y entonces tal cosa, pero lo cierto es que sí está construyendo una idea de unión entre dos, que es un varón y una mujer, y yo pensaba y decía, ¿cómo se sentirá él o cómo me sentiría? Porque yo no estoy viendo reflejada acá a mi familia. Claro, claro. Y, y entonces me parece que cuando usamos ejemplos, está bueno, porque este ejemplo ocurrió y está genial, pero digo, si vamos a usar ejemplos, también pueden ser ejemplos que sean eh, inclusivos, Tal para que cual. no sean Sí, siempre los mismos o ejemplos. abrir a preguntas, Ideal, o abrir a preguntas. Yo hace poquito ¿cómo? o abrir a preguntas, digo, quizás uno no tiene, y esto lo trabajamos, hace poco yo armé un vivo con una museóloga, y justamente estuvimos hablando de qué sucedía con los museos, y bueno, y ella además se dedica específicamente al tema de las disidencias, entonces una cosa que me decía era que no suele haber muchos objetos o mucha historia de las disidencias, en particular en la Argentina, quizás afuera existe un poco más, no existe un registro, o sea, este registro del lenguaje de los abanicos está pensado únicamente en esto que vos decís, la pareja heterosexual. Seguramente había un montón de historias o que se fueron perdiendo, pero aunque no lo puedas hacer con respecto a ese hecho histórico, uno puede abrir a la diversidad. Bueno, ¿y cómo sería hoy? Por eso yo hablo de la pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo sería hoy? ¿Y qué pasaría si en lugar de que fuese una mujer Claro, y un varón, claro. fueran dos varones? Y esto habría sido posible, digo, yo siempre planteo como esto, ¿no? La posibilidad de abrir a preguntas. Quizás no lo sabemos, o sea, no sé si hay registros de esa época con respecto a disidencias, pero uno lo puede plantear. Bueno, ¿y cómo sería hoy? Y ya en ese Claro. cómo sería hoy, estamos abriendo a la posibilidad que de alguna manera vos planteás. Bueno, a ver, Sí, digamos, sí, a dale. ver, una cosa son como los sentidos, ahora, no sé si me querías hacer una pregunta, No, pero no, 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 querías dale, dale. cerrar con una cosa son los sentidos de las familias y lo que las familias comprenden y lo que yo registro como investigadora, y otra cosa es lo que yo opino como individuo, como lesbiana. Entonces,
yo sí creo que la invisibilización es una forma de violencia. Totalmente. Entonces, cuando yo forme mi familia materno-lésbica, yo voy a querer que se hable de la conformación familiar de mi futuro hijo, ¿no? Y entonces, bueno, esto son dos cosas distintas, ¿no? Mi apreciación a nivel personal y lo que yo considero que es discriminación o algún tipo de señalamiento, y bueno, y lo que le pasa a las familias, que también es respetable. Para separar, que esto lo hablábamos un poco fuera de la grabación, para separar lo que son los hallazgos de investigación de lo que es mi opinión personal, ¿no? Bien, me parece perfecto y está buenísimo incluso este planteo desde lo que uno esperaría, ¿no? Desde lo que sería ideal que hoy la escuela pueda visibilizar. Estoy completamente de acuerdo con el tema de la visibilización. De hecho, hace poquito vi, vos la nombraste hoy al principio a Gabriela Mancilla y a Luana. Hoy por hoy, por ejemplo, Gabriela Mancilla está haciendo toda una campaña justamente para que los cuerpos trans, que las diversidades de corporalidades empiecen a aparecer en la escuela, porque no están, digo, así como vos decís, no está la pareja que no sea heterosexual, digamos, es la única pareja posible, no existen las corporalidades de niñas trans, de niñas no binarias, o sea, no aparece. Cuando aparece una imagen, aparece lo tradicional, digamos, lo binario, y entonces un poco está armando esta campaña, y tiene que ver con esto. Digo, me quedo con esa palabra y me parece súper interesante el poder pensar la visibilidad. Yo a eso le agrego siempre que también lo del no hablar, ¿no? Aquello que no se dice, o aquello que no se ve, poder hacerlo visible, poder desnaturalizar ciertas cuestiones, porque si no, es violento, como vos estás planteando. Coincido con esta idea de violencia, y de violencia que quizás uno no la ve como violencia, pero lo es, porque es negar, de alguna forma, identidades, tipos de familias, o sea, es negar todo un abanico de posibilidades, a veces por acción, a veces por omisión, de alguna forma. Bueno, Sí, ¿querés comentar sí. algo Todo más esto con respecto a la investigación, como para ir cerrando, como para un aporte también para los docentes, o contar algo que a vos te parezca importante de lo que trabajaste? No, yo creo que todo esto que nosotros estamos diciendo no puede estar por fuera de lo que son las tensiones propias de los organigramas en las escuelas. E insisto, creo que si no hay una postura clara por parte de la dirección, es muy difícil que esto se pueda llevar a cabo. Si no hay una capacitación, tampoco, porque no todos, ahora ya dentro de los profesorados hay una materia específica de educación sexual integral, pero hay muchos docentes que no recibieron eso. No. Así que, bueno, No, también se necesita. o incluso está la materia, pero también con una mirada muy binaria. Entonces, si bien está, digo, yo en mi época ni siquiera existía la materia, pero ahora en algunos espacios, porque ahí volvemos otra vez, depende de cada institución, son instituciones o docentes que lo dan, pero de una manera más sesgada, de alguna forma. Sí, más sesgada, ¿vos a qué te referís? A que ven una sola parte, digamos, como que está recortado a lo heteronormativo, binario y punto. Quizás como más incluso desde lo biológico, dejando de lado el abrir justamente a la diversidad, a poder abrir preguntas. Yo insisto con eso, ¿no? A abrir más posibilidades. A ver, ahí te había perdido por un segundo. Ahí está, Ahí está, ¿volviste? sí, ahí Volviste, está, volviste, está ahí bien. está porque te había perdido. Si querés repetímelo porque se fue todo, ¿eh? No, Se fue esto todo.
de que de alguna manera queda sesgado porque lo miran desde lo heteronormativo o desde lo binario, desde lo netamente biológico, y queda como recortado en ese lugar, ¿no? Como recortado a una única mirada, no abrirlo a las disidencias, a la pregunta, abrir a estas cuestiones, fundamentalmente. Sí, sí, tal cual. Igual, lo que sí quiero aclarar también es que esto, digamos, han pasado otras cosas también. Ha habido madres lesbianas activistas que han ido a dar charlas en los colegios, pero justamente la muestra con la que yo trabajé eran de lesbianas y gays que no estaban dentro del activismo y que no, bueno, que no tenían una trayectoria en esto, entonces incluso desconocían que existía esta ley, cuando la primera vez que los entrevisté hace 5 años atrás, no conocían la ESI, entonces bueno, me parece que eso también dice mucho. Y sí también es importante, no para tirar un palo a la ESI, sino porque creo que fue un primer paso muy importante, y también lo reconocen las fundadoras de todo esto, que dentro de cuando nosotros vamos al cuadernillo de nivel inicial, las familias homoparentales o maternolésbicas no aparecen. O sea, está trabajar a la familia, las familias, en plural, eso me parece que está buenísimo, pero dentro de todo el universo que plantean, que son como, no sé, 8 o 10, no se mencionan. Entonces, creo que acá sí habría que tenerlo un poco más presente, bueno, para también saber que ahí hay que poner el foco y hay que expandirlo un poquitito más allá del cuadernillo, porque con el cuadernillo, que me parece una herramienta fundamental, nos quedamos cortes. Tal cual. Bueno, pero creo que en general pasa el tema de que todo ese material quedó Lauri, como... Sí, te ahí, perdí otra ahí vez. está, ahí está. A ver, ahí sí, Ah, sí, sí. ahora sí. Yo creo que igual todo el material, que igual en su momento fue renovador, pero quedó un poco corto hoy por hoy. Pero bueno, también las cosas han cambiado un montón, hay como mayores reivindicaciones, hay mucha más militancia que vos nombrabas recién, entonces creo que esto obviamente que también hace que, bueno, que uno pueda, en todo caso, tomar como base esos materiales, pero a partir de ahí ir incorporando otras cosas. Bueno, Gala, te quiero agradecer un montón este tiempo que pudimos charlar. Me parece súper interesante la investigación, y me parece importante que, bueno, que los docentes conozcan un poco de esto, que se está trabajando también desde este lugar, y este acercamiento que vos un poco dijiste, ¿no? Desde del mundo académico, para que también nos sirva a nosotros en el trabajo en el aula. Así que bueno, te quiero agradecer un montón. Bueno, y yo de nuevo, para mí es súper importante poder empezar a abrir todo esto a los sujetos que están implicados en mi investigación, tanto a docentes como a familias LGBT o directives de jardines de infantes, así que muchas gracias, y decir que todo esto se dio en el marco de Ciudad de Buenos Aires, con familias de clase media, y que es un gran pendiente dentro de la academia todavía, poder indagar sobre familias LGBT de los sectores populares. Están, pero bueno, todavía no se ha abordado eso. Buenísimo, bueno, Así que muchísimas bueno, gracias. gracias Lauri por esto, me abrió un montón de reflexiones personales. Y bueno, cualquier cosa, si hay preguntas o consultas o lo que sea, después la seguimos. Exacto.